Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta. También nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, ClanM TV Streaming. Recientemente nos ha dejado el actor, poeta, escritor y locutor Antonio Parra Labarca, Parrita. Antonio Parra nació, fíjese bien, 2 años antes de la irrupción de la radio en Chile. Vivió gran parte de su vida en Valparaíso, sus estudios en el Liceo San Pedro Nolasco y Agustín Edwards. Trabajó en diversas emisoras de nuestra zona, entre ellas como actor en Radio Placeres y en Radio Cooperativa, en programas de radioteatro y periodísticos, así como en los desaparecidos diarios La Opinión y La Unión. Junto a su trabajo de aduana en Chile, como docente dictaba algunas clases a estudiantes universitarios. Creador del Rincón del Adulto Mayor en 1994, dedicó sus poemas y escritos al puerto de Valparaíso. En realidad era una biblioteca viviente de la historia de Valparaíso. Como reconocimiento a su dilatada trayectoria como comunicador y difusor de la historia de Valparaíso y creador de los más importantes mapas turísticos de la ciudad patrimonial, Antonio Parra Labarca recibió en 2019 el nombramiento de Hijo Ilustre de Valparaíso. Nuestra fotorradio, Foto con Historia, dedicada a Antonio Parra Labarca, Parrita, quien había nacido en 1920 y falleció en enero de 2021 a la edad de 102 años. Hay una radioemisora viñamarina a la que tanto mi hermano Elías y yo tenemos mucho cariño. Quizás por el hecho de haber participado en su fundación y exitosa puesta en marcha allá por el año 1994. Radio UCB FM 103.5 en la quinta región. Una mención muy cariñosa para su primer director, Camilo Lobos Leiva, un gran hombre que asumió esta responsabilidad viniendo del mundo de la arquitectura. Muchas dependencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llevan su impronta. También las primeras instalaciones de los estudios de Radio UCB. Recordamos también a 2 mujeres que dirigieron la estación Villamarina, Patricia Rojas de la Fuente y María Teresa Anguita. Pero la historia de la radioemisora en nuestro país se construye día a día, y de los continuadores de seguir construyendo esta historia, que para Radio UCB se ha extendido por 27 años, conversaremos con un inquieto periodista locutor de los bloques Prime de esa emisora. Gonzalo Gallardo Elgueta, periodista, 39 años, que no representa, con casi 22 de ellos en experiencia en diversos medios, principalmente en radio, donde comenzó antes sus estudios universitarios. En televisión destaca su paso por la señal de cable de UCB Televisión, VTV Televisión, Mega, Televisión Nacional de Chile y Canal 13, realizando labores principalmente periodísticas de diversa índole. En su carrera radial ha pasado por diversas emisoras tanto en Santiago como en la región de Valparaíso. Dentro de su experiencia destacan Radio Valentín Letelier, Radio Agricultura, Radio Festival, Radio Valparaíso y actualmente Radio Congreso FM y UCB Radio, donde en ambos medios ostenta el cargo de jefe de prensa. Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Mundo Radio. Hola Alberto, Felipe, gusto de saludarte. Para mí un gusto y un honor estar en este programa, primeramente porque encuentro que es uno de los atisbos importantes, complementarios que tiene una persona fanática de la radio como es uno, ¿cierto? Que está enamorado de este medio desde que lo conoció de cerca, pero al mismo tiempo porque has tenido la posibilidad de conversar con tantas personas tan importantes de este medio durante esta temporada de Mundo Radio, próceres tan importantes que yo respeto muchísimo, que la verdad para mí es un honor y un orgullo poder estar en este programa y acompañándote en esta jornada de Mundo Radio, así que desde ya gracias por la invitación. Y gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Están acá, ¿no es cierto?, los que construyeron esa historia y los que continúan construyéndola, como es el caso tuyo, día a día. Bueno, tienes 39 años, que no representas, ya lo decíamos, eres un hombre muy joven,
Pero al mismo tiempo llevas 22 años ligado al mundo de las comunicaciones, principalmente en la radio. Tus inicios te ubican entonces cuando tenías unos 17 años de edad, un niño. Cuéntanos un poco de esos comienzos. Bueno, la verdad son comienzos bien busquillas, bien peluzones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque, claro, son 17 años, pero la verdad es que viene de antes, cuando uno en la casa se grababa a sí mismo, ¿cierto? Yo creo que toda la gente que hemos estado, que estamos en radio, y los que van a estar en radio también lo van a hacer, ahora con tecnología más todavía, ¿no? Se grababan, hacíamos nuestras propias radios, hoy día está la posibilidad de hacer radio online, así que las nuevas generaciones lo van a hacer. Pero yo me grababa en cassette, me escuchaba a mí mismo, ¿cierto? Hacía una radio fantasiosa, digamos, imaginaria. Mi ligación estuvo ahí, siempre mi inquietud, pero incluso cuando era más chico, cuando tenía 1 o 2 años, me acuerdo, mi mamá incluso tiene fotos por ahí donde aparezco con cualquier cosa, un lápiz, un palito, y yo hacía un micrófono imaginario, ¿cierto? Y emulaba al tremendo Enrique Maluenda en el Mira. Festival de la Una. Yo era muy fanático de niño del Festival de la Una. Poco me acuerdo del programa hoy día, digamos, pero sé que lo era. Y Enrique Maluenda fue uno de los impulsores ahí, digamos, a esa admiración. Y de ahí en adelante se dio un trabajo en el cual yo también fui de los primeros que hizo el ridículo en algún momento ante mis compañeros, por ejemplo, que me tocó, después de los cassettes que son muy personales, ¿cierto? Hacer la radio escolar en el colegio. Yo hacía la radio del colegio con los parlantes al patio. Casi ningún colegio todavía lo hacía, a mí me dio por hacerlo por una cosa personal, y claramente eso significaba la burla de muchos otros compañeros, que escucharlo hablar así era como tontera, después te fueron aceptando, y eso terminó impulsándome a lo que terminaba haciendo hoy, y no solamente en el mundo de la radio, sino que en las comunicaciones como periodista. Pero yo creo que la clave, como respuesta a lo que tú me dices, esa respuesta de cómo partió todo esto, yo creo que fue peluceando, ¿eh? Fue de peluzón, de cautivado, pero al mismo tiempo de curioso frente a este mundo maravilloso que me tocó conocer. Efectivamente, claro. Bueno, uno pelucea un poco con lo que le atrae, en realidad, ¿no es cierto? Uno experimenta. Así es que, mira, desde niño entonces has tenido esta inclinación por los medios de comunicación, particularmente como hemos señalado la radio, y que es el leitmotiv de este programa que se llama Mundo Radio. Bueno, como hombre joven interesado en los medios, todos fuimos jóvenes, uno escuchaba la radio no desde la perspectiva del auditor, sino más bien como un propósito claro de aprendizaje. Y es ahí donde surgen los referentes. Tú ya mencionabas uno muy importante como es Enrique Maluenda y su famoso Festival de la Una. Poquita plata pero segura, decía él cuando otorgaba los premios. ¿Ah? Entonces, Claro. aparte de Enrique Maluenda, ¿quiénes son tus referentes en radio? Mira, son varios, porque la verdad es que en el tiempo uno los va conociendo, y no solamente por la admiración de haberlos visto en el medio, ¿ah? Sino que además por haber tenido la posibilidad de compartir con algunos de ellos. Me tocó al momento de partir, ¿cierto?, ver a Enrique Maluenda, ver a Javier Miranda, por ejemplo, también en televisión. Yo era asiduo a ver a Maravilloso y otros, incluso la lectura de noticias. Yo creo que muchos nos inspiramos en la lectura de noticias en lo que hacía el gran Enrique Maluenda, que era una especie como de prócer que manejaba muy bien el vocabulario frente a eso. Yo creo que eso también me generó la inquietud de ir más allá del periodismo, ¿eh? Porque si bien es cierto, yo estudié periodismo, pero también la admiración venía por esas personas que eran capaces de darte a conocer que había algo más allá. Así que yo admiraba mucho, por ejemplo, a Sergio Campos. Y lo admiré porque la experiencia me hizo conocerlo. Yo tomé un curso de locución, además de mi carrera de periodismo, en la Escuela de Locutores de Chile, en Santiago, que también tuvo una especie de sucursal en Viña del Mar. Hace años atrás la municipalidad trajo en Viña, digamos, a esta escuela de locutores, y estaba Sergio Campos dentro de eso, estaba Helmut Loos, habían otros maestros también. Y Sergio Campos, por ejemplo, nos hablaba mucho de esa categoría tan especial que se dice por parte de los locutores a los periodistas, que les encuentro razón, que solemos o acostumbramos lamentablemente a esdrujulizar las palabras, ¿cierto? Eso de hablar demasiado cantadito, ta 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 na 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 na, o bien decir estamos acá, comenzamos, la palabra en esdrújula antes de que lo fuese. Eso me hizo admirar mucho más a algunas personas del mundo de la radio. Sergio Campos es uno de ellos, como te lo mencionaba.
Helmut Loss, gran prócer radial local por lo demás. También tengo mucha admiración por un tremendo locutor fallecido que me tocó conocer también, de gran talento, fue parte de la voz corporativa de UCB Televisión también, y muy reconocido por la Radio Carolina, Luis Alberto Reyes, y mención especial a dos amigos, la verdad, uno de ellos que lo conocí en Radio Festival, un formato también jovial, ¿cierto? Pero con muy buena prestancia y labia, y lo mismo con el segundo, y los dos están en el cielo, Carlos Superocho Alarcón y mi querido Patricio Fres, con quien tú hablaste también acá en este programa, así que hacer aprovechar ese recuerdo, porque yo siento que uno nunca termina de aprender en esto, y aprendí sin duda mucho de ellos dos, y en el último caso Patricio Fres, que fue recientemente que se nos fue, a quien he hecho mucho de menos sin duda, y que aprendí de ellos también este compendio, este oficio que sigue uno aprendiendo constantemente, sin duda. Claro que sí, ¿eh? Qué bueno que mencionas a Patricio Fres, un hombre que era un animador y que llevó la radio en cierta medida a la televisión. Fue uno de los primeros. Había otros como Pepe Yerúa y todo que eran como coanimadores y voz off también, ¿no es cierto?, con Don Francisco. Pero Patricio Fres tuvo, además de esa chispa, esa cosa entretenida que tenía al hablar, nunca transó el buen uso del lenguaje. Entonces, se rescata mucho eso, toda vez que tú has señalado que a veces se produce esta disfuncionalidad en el lenguaje de los periodistas, que no sé si se lo enseñan a propósito, que es esta precisamente de poner esdrújulas palabras que no lo son, ¿ah? Como tú lo has señalado tan claramente. Y que produce además este cantito que inmediatamente hace que reconozcamos que la persona que está hablando tiene la nacionalidad chilena, que en el fondo también ahora es como una desventaja, porque el mundo está tan globalizado que se requiere para los comunicadores, si no sabemos quién nos está viendo o quién nos está escuchando, en qué parte del mundo. Entonces, para obtener una mejor llegada, quizás cultivar un acento un poco más neutro, como el que se cultiva internacionalmente ahora. Ahora, los que comenzamos a mediados de los años 70, tú mencionabas por ahí a Superocho Alarcón, lo recuerdo porque partimos juntos dando incluso el examen de locución que se daba antes para una comisión tripartita que evaluaba si eras apto o no para estar ante un micrófono, digamos, con los requerimientos mínimos básicos que se ponían como exigencia en aquel entonces. Pero había un filtro ahí entonces para que las personas que quisieran hacer uso del micrófono lo hicieran con la debida responsabilidad, pensando en que no solamente tienes que entretener o informar, sino también educar, y lo haces mediante tu buen ejemplo al hablar. Eso por un lado. Entonces, todos los que hemos estado viendo estas transiciones que se han producido, especialmente tecnológicas, pasamos del mundo análogo a lo digital. ¿Tú viviste parte de esa transición? ¿O eres tan millennials que para ti lo digital es algo así normal, digamos, que ha estado siempre? Mira, fíjate que yo al principio en la primera pregunta mencionaba cómo fue mi partida, digamos, de modo muy general, pero fíjate que mi partida tiene mucho que ver con lo que tú preguntas, porque me tocó comenzar, y tuve la fortuna de comenzar en la radio Valentín Letelier. Uh-huh. Si bien es cierto, yo tuve acercamiento a radio antes, yo tuve acercamiento con Radio Carolina, porque me gustaba mucho el tema del control. De hecho, soy muy amigo de Roberto Fierro, con quien trabajo en la UCB hoy día, ¿cierto? Y que nos conocimos a través justamente de la Radio Carolina, pero fíjate que era una cosa que me gustaba mucho, la parte técnica, encontraba que era apasionante, digamos, Sí. poner una radio al aire, una puesta al aire en esa época. Estamos hablando de la década de los 90, 92, 93, por ahí, de ahí en adelante, digamos. Cuando cambiaron las tecnologías paulatinamente, era apasionante mirar aquello, pero mi primera puesta al aire como conductor radial, cabro chico, aprendí absolutamente, fue la radio Valentín Letelier, y me tocó la ventaja, digo yo, y la suerte de que haya sido en la antigua Valentín Letelier, la de la Escuela de Derecho, ubicada ahí en calle Conde, en Errázuriz 1190, en un tercer piso, al lado de una biblioteca, un lugar antiguo, y donde existían las consolas tubulares. Estamos hablando de aquellas consolas que se sobrecalentaban si no tenían mucha ventilación, entonces tenían que sacarle la tapa, justamente las Sí. atubos, que tenían esta especie como de perillas grandes, porque hoy día
las consolas son como la que tengo yo acá, digamos, que son con slider, son modernas, digitalizadas, qué sé yo. En esa época era todo muy, muy, muy distinto. Me tocó vivir aquello, ver ese contexto técnico tan mágico de la radio, donde existían las cintas magnéticas, ¿cierto? Que se les llama Tascam, que tú por interno me dijiste el Open Reel, nombre. Open Reel. Sí, Tascam es una marca, ¿no es cierto? Pero el Claro, concepto es el Open Reel, carrete abierto, digamos. Que hay que pasarlo exacto. por el cabezal. Exacto, y que el control lo que hacía era sacar la cinta, la pasaba por los cabezales, ¿cierto? Y era todo un arte. Sí, Ver además, fíjate, los cartuchos de los comerciales, que eran los insertables, ¿cierto? El paso al DAT, que no duró absolutamente nada, después al minidisc, que tampoco duró nada. Ver la utilización del cassette, que fue muy poco fiel con las radios, duró muy poco tiempo la utilización del cassette, por la fidelidad del audio. Algo que yo encontraba mágico en la Valentín Letelier, fíjate, me tocó ver cuando Jorge González Mancilla, que recuerdo con mucho cariño, que en paz descanse, un tipo muy reconocido en el mundo también del jazz, porque fue precursor de grandes espacios en esta índole en la radio de Valentín Letelier. De hecho, hay incluso hoy día un concurso de jazz, de bandas de jazz, que se llama Jorge González Mancilla. mira, bien Me merecido el tocó nombre. Sí, me tocó conocerlo a Jorge González Mancilla personalmente, trabajar con él de cerca, una persona muy, muy, muy amena, y también a Luis Chandía, que hacía los conciertos selectos, y en esa época incluso el disco vinilo lo utilizaban con un pincel con agua, para que el surco no, la aguja, ¿cierto?, no rozara tanto y no sonara ese hoy románticamente recordado, ¿cierto?, Todo ese del sonido fritz que se producía ahí, ¿no es cierto? el frizz del vinilo. Así que yo la verdad que reconozco y viví esa transición, porque escuchaba yo un concierto selecto en la radio tubular con ese vinilo, en el 97.3 que tiene la Valentín Letelier hoy día, pero que era del mismo dial, estaban recién partiendo ahí, y se escuchaba tan distinto a como se escuchó después cuando me tocó vivir ese cambio de la Escuela de Derecho a la Dirección de Extensión de la Universidad del Paraíso, y empezaron los computadores. Se escuchaba comprimido, se notaba, no sé cómo explicarlo al aire, digamos, o cómo decirlo, pero sí se escuchaba la compresión, esa diferencia de la fidelidad audible, que probablemente en AM pasaba más piola, digamos, pero en FM, y por decirlo en buen chileno, pero en FM seguramente se notaba mucho más, y claramente se notó la diferencia, sí. Claro que sí. Bueno, la compresión del sonido es un tema aparte que seguramente también iremos a abordar en algún momento con los expertos. Tenemos también programado, quizás a propósito de que tú mencionabas a Fierro, tener un Roberto, capítulo sí. a Roberto, con un capítulo con radiocontroladores. En fin, estamos pensando en eso también. La compresión del sonido, sí, pues, una cosa que tiene un valor de 10 lo reduces a 1. Entonces, obviamente que recortas frecuencias de todo tipo para poder economizar espacio, digamos, porque las memorias ahora ya no son físicas, son virtuales, entonces igual se requiere ese espacio. Oye, y a propósito de estos cambios tecnológicos, ¿cuál es, Gonzalo, tu percepción respecto, fíjate la pregunta, a la permanencia de la radio cuando vemos este tremendo avance principalmente de las redes sociales y que ya son parte de nuestras vidas? Casi no imaginamos el mundo sin ellas. De hecho, aquí nosotros estamos utilizando una plataforma digital para comunicarnos en este momento, para hacer esta entrevista. Claro. Bueno, sin duda la pandemia nos ha obligado a usar estas tecnologías mucho más que antes. Ha sido un cambio pero brutal el que ha tenido la humanidad completa. Pero yo siento, Alberto Felipe, con toda sinceridad, que a pesar de todo eso, la radio sigue siendo el medio que prevalece hoy día ante muchos otros medios. Dicho sea de paso, y quiero aprovechar de recordar, este último tiempo hemos visto cómo medios importantísimos han ido cayendo. El caso del diario La Cuarta, que quiero mandarle muchos saludos a todos los chicos ahí, colegas del diario La Cuarta, que fueron despedidos en este último tiempo. Copesa cerró la edición impresa de La Cuarta, la convirtió en un diario digital online, pero despidiendo a casi todo el personal. La Tercera, clásico diario reconocidísimo, pasa a estar impreso solamente los fines de semana. O sea, un tema donde también esta crisis que se ha vivido demuestra dónde están las preponderancias. Para la radio no ha sido fácil. Tú sabes que en las crisis económicas lo primero que hacen las empresas es eliminar o congelar los presupuestos en publicidad, y las radios viven de eso. Pero sin duda que la credibilidad hace que las radioemisoras sigan teniendo un espacio de preponderancia importante. Las últimas
2 encuestas que han salido, una en el estallido social, la otra durante la pandemia, demuestran que la radio hoy es el medio, incluso la institución, porque está sobre varias otras, de mayor credibilidad de Chile. Vale decir, hoy día, a pesar de cualquier cosa, la gente sigue buscando y prefiriendo radio. Y creo yo que en el mercado eso se nota mucho, porque basta con ir a darse una vuelta hasta el supermercado, donde hoy día te venden hasta equipos de música, y la gente pregunta por equipos que tengan recepción radial. Hay muy pocos, porque hoy día te venden las bazucas que tienen conexión USB, ¿cierto? El tema del teléfono, del Bluetooth, pero sigue gente preguntando por equipos que tengan recepción de radio. Los automóviles tienen recepción de radio, incluso en algunos casos todavía AM, no en todos, pero sí algunas todavía. Todavía la radio sigue siendo el medio preponderante, aunque tengamos todas las radios FM, señal online, sigue siendo, creo yo, la radio abierta la que tiene preponderancia, incluso más que lo que pasa con la televisión. La televisión hoy día está digitalizada, en proceso, ¿cierto?, de cambio al apagón análogo, pero tú puedes ver gratuitamente, tal como estamos viendo UCB Televisión ahora, se puede ver Televisión Nacional, se puede ver Canal 13, el Mega, el Chilevisión. Sin embargo, la gente hoy día ve, en el caso de la televisión, Netflix. Tiene la alternativa de ver Amazon. Incluso más, yo te digo, me compré hace poco tiempo un Smart TV y tienen el control remoto, el logo de YouTube. O sea, yo puedo ver YouTube porque el mismo aparato me lo permite así directamente. Entonces, claramente hay un cambio ahí respecto a lo que pasa con la radio. La radio a lo mejor se va a digitalizar en el futuro, pero creo que va a seguir manteniendo esa preponderancia que no tienen otros medios. Y es una tremenda responsabilidad, sin duda, pero al mismo tiempo denota que los cambios en la tecnología hacen que hoy día la radio, por ejemplo, y me ha tocado muchas veces verlo, digamos, el tema de que mucha gente ve estas noticias raras o estas especulaciones en redes sociales, y nos preguntan, ¿y será verdad que esto, o sea, nos creen? Y creo que es importante eso, porque denota también que hay una preponderancia importante en la radio. Lo que sí lamento, y con esto concluye esta idea, lamento sí de que la AM esté en peligro, porque hoy día ya los equipos no traen AM. Los teléfonos celulares traen FM, pero AM no la traen. Hay muchos autos que ya no traen AM tampoco. Y lo lamento, fíjate, porque hay un tema romántico de transmisión radial que, tal como los radioaficionados hoy día en sus propias bandas de frecuencia lo viven, me parece que la AM debiese seguir existiendo igual. Aunque hayan 2 radios, pero yo creo que esas 2 radios tendrían su audiencia. Te prometo que sí. A lo mejor es muy romántico lo que estoy diciendo, pero es un diagnóstico que creo yo sería muy, muy interesante de poner a analizar más en profundo después. Interesante lo que planteas. La radio AM, la señal AM, tiene mucha facilidad de propagación. La frecuencia modulada, la FM, si encuentra obstáculos se va perdiendo. A veces uno lo comprueba cuando vas manejando en tu auto una distancia grande por la carretera. Puedes sintonizar una radio AM, incluso en algunas carreteras del país, ¿no es cierto? Se puede escuchar radios argentinas, AM, que están al otro lado de la cordillera, sin embargo sus ondas se escuchan. No sucede lo mismo con la AM. Bueno, hubo un fenómeno también que fue, ya que mencionabas a los radioaficionados, que siguen vigentes. Por ejemplo, se demostró su utilidad en el terremoto de 2010, que no funcionaba ninguna cosa, pero sí las radios de los radioaficionados, y siempre han estado al servicio ante catástrofes o emergencias que enfrente el país. Antes también existía la radio onda corta, que permitía escuchar radios desde otros países. Entonces, bueno, eso ahora ya no tiene sentido con las redes sociales. Pero quiero rescatar de tu comentario un valor muy grande que tiene a la radio a puertas incluso de cumplir 100 años al servicio del país y en el mundo, que es la credibilidad. Prolifera, ¿no es cierto?, mucho esto de las fake news en las redes sociales, y que hay que hacer como un filtrado, que en la radio no, digamos, la información es más transparente, más directa, y te permite forjarte tu propia opinión. Decía en tu presentación que tú trabajas tanto en Radio UCB como en Radio Congreso, la queridísima y porteñísima Radio Congreso. ¿Cómo compatibilizas esa dualidad profesional, Gonzalo? Yo creo que, a ver, de partida Radio Congreso fue una casualidad con la cual yo llegué allá. Eugenio González estaba vivo todavía cuando me invita a participar de Radio Congreso, pero como un prestador de servicio. Él me pide que yo hiciera los boletines de noticias 6 veces al día, eran 3 boletines en la mañana, 3 en la tarde, y se acabó, digamos. Incluso
yo podía grabarlos todos en la pura mañana. Esto se da también en el medio de mi salida de Radio Valparaíso, en un proceso donde yo tenía también pensado hacer otras cosas. Entonces fue como una especie de complemento para seguir haciendo algo en radio, digamos. Eh, Cuando fallece Eugenio González, quien toma, digamos, el mando de la radio es Karen Alfaro, su hija, junto a su hermana, ¿cierto? Se hicieron cargo de la administración y me piden que tome el rol bajo el contexto de jefe de prensa, que implica armar una nueva área que no existía en la Congreso. La radio siempre ha sido una radio más popular de entretención, pero que no es una radio dedicada a las noticias. Pero como jefe de prensa en el sentido de tratar de, en este caso, llevar más entrevistados, tener más acceso, digamos, a informaciones distintas, a desarrollarlas un poco más, intervenir en los programas, tener la información de última hora, un cambio que ha tenido la radio muy interesante por lo demás también, y que me ha servido mucho. Pero claramente ha tenido que ir de la mano con la formación de equipos. Y ahí viene de la mano, y por eso mencioné antes la Congreso que la UCB, porque en la UCB yo tomé el cargo de jefe de prensa en el caso de UCB Radio, y también el renacimiento de UCB Televisión, que era UCB3, ¿cierto? Que hoy día es UCB Televisión y que está generando más contenido. Hoy día nosotros estamos a cargo, en el caso mío personal, del mismo Twitter del canal y otras cosas más que estamos empezando a desarrollar. La gente siempre recordó UCB Televisión, cuando pasó la señal principal a ser TV+, que somos canales hermanos hoy día. Sin duda que UCB Televisión siguió siendo la marca que se mantenía en la memoria, por ende también denota una enorme responsabilidad. Ya había un departamento de prensa en UCB Radio y en UCB Televisión, que yo vine a tomar, digamos, como posta, digamos, en este contexto de llevarlo adelante. Y ahí viene la respuesta, los equipos. Creo yo que este tipo de trabajo, si no se hace con equipos que sean muy capaces, que sean muy talentosos, muy tolerantes frente a situaciones de crisis. El periodismo es así. En el caso nuestro, imagínate, o sea, acá mañana puede venir un incendio en un hospital, puede venir una explosión, puede venir un aluvión, una lluvia gigantesca o un mega incendio, y nosotros tenemos que estar ahí. Si no hay buenos equipos, esta cosa no funciona. Por eso es que ese rótulo del jefe, a mí yo nunca lo he tomado mucho más allá. Sí sé que soy muy de tomar, digamos, iniciativa de hacer cosas, pues me gusta hacer cosas. Me gusta tratar de desarrollar los medios, de manejar las cosas de buena forma. Por eso también es que en algún momento la dueña, digamos, de Radio Festival en su momento me entregó un programa de entrevista, me dio el cargo de jefe de prensa subrogante, que fue la primera vez que yo estuve de jefe de prensa en algún lado, fue en la Festival. De hecho, cuando reemplacé a Óscar Valdés, que se iba, en esa época, el clásico Chaflán Valdés, a operar, me acuerdo, después, como de reprimenda de eso, me enseñaron a redactar el Festivalazo, ¿no? Un clásico de la radio, que fui libretista ahí con mucho orgullo. Y después de eso fui jefe de prensa en la Radio Valparaíso y coordinador general también, y actualmente en estas dos radios, pero nunca me ha gustado el rótulo de jefe, es decir, yo nunca me he presentado al aire. Bueno, tú, Alberto, también me hayas escuchado en eso. Yo jamás he dicho, aquí les habla Gonzalo Gallardo, el jefe de... Porque el rótulo de jefe implica un liderazgo, pero que tiene que ir con una complementación. Si no hay buenos equipos, esto no funciona. Y todos los equipos son talentosos a pesar de que puedan cometer errores. No es poner patas encima, es distinto a ser por decirte algo, un gerente de una fábrica, donde si alguien falla en una cadena, a lo mejor te falla todo. Aquí hay cosas que se pueden subsanar, se puede ir aprendiendo, pero los equipos son fundamentales. Esa es la respuesta. Sí. Ese fenómeno se da entonces en los equipos comunicacionales, ese dinamismo. Elías, acá ya, como siempre. Gonzalo. Sí, ya completamos el tiempo y queremos agradecerte que tú hayas dispuesto tu tiempo para estar con nosotros en nuestro programa. Te felicitamos por el trabajo que estás haciendo. Eres uno de los artífices de seguir construyendo la historia de la radio día a día, especialmente la radio regional. Así es que te agradecemos mucho el que hayas participado contándonos tus historias de radio acá en Mundo Radio. Muchas gracias a ti, Alberto, gracias por la invitación, gracias también porque hemos podido compartir en trabajos conjuntos, trabajamos juntos en Radio Valparaíso. Antes yo te conocí ahí en UCB Cable, cuando en el año 2003 tú hacías el Hora a Hora, y yo admiraba mucho que eras capaz de memorizar noticias. Y esto como paréntesis muy breve, sé que estamos contra el tiempo en esto, pero fíjate que mucho de lo que yo hago en la UCB, donde no tenemos tanto libretista para hacer justamente las noticias, yo no plagieo noticias en ningún lado.
las voy contando al aire, y eso básicamente lo aprendí de lo que hacías tú en Hora Ahora, porque tú no tenías ni teleprompter, sí. ibas diciendo, y yo te veía con mucha admiración ahí en ese momento cuando hacías aquello, así que yo te quiero agradecer esta invitación, y un solo mensaje para concluir a mis queridos colegas de los medios de comunicación radiales principalmente. Nosotros somos servidores. Si uno contrata a alguien para que te limpie la alfombra no queda buena, evidentemente uno reclama, ¿cierto? Nosotros hacemos lo mismo, pero en el contexto de un servicio que es la radiodifusión. Ojalá lo hagamos en estos tiempos de pandemia con responsabilidad y que seamos humildes para de manera sensata también aprender y saber que tenemos que seguir aprendiendo de locutores, de personas de más experiencia, y que esto, aunque llegue el último de nuestros días en este medio, nunca se termina de aprender, que eso es lo más importante. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Buena reflexión final, Gonzalo. Muchas gracias. Gonzalo Gallardo Elgueta ha sido nuestro invitado en este nuevo capítulo de Mundo Radio, aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. Si Dios quiere, hasta la próxima.